Duarte, llegó la hora. Duarte joven, dedicada al hombre que no solo empuñó la espada de la libertad, sino también la pluma de la sensibilidad. Quiero saludar de manera especial a los poetas que hoy nos acompañan. Con nosotros está la señora Ana Mateo Rodríguez, filial del Instituto Duartiano de Costa Rica. El señor Aristóteles Ponce Ratti, del colectivo Poeta en la Cafetera. Por supuesto, de nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, nuestra encargada de Educación Ciudadana, la señora Virtudes Álvarez. Con nosotros también está nuestra gobernadora, la señora Ibelice Rivera. Saludar también la presencia de cada uno de los encargados, coordinadores que nos acompañan. Ustedes, al igual que Duarte en sus versos, mantienen viva la esencia y alma de nuestra identidad. Gracias por estar aquí y por honrar con su presencia la memoria del joven que soñó con una nación. Bienvenidos, poetas. Llamamos ahora a la señora Virtudes Álvarez, quien tiene a cargo las palabras de bienvenida a esta conferencia. Buenos días a todas y todos. Siempre es emocionante y resulta ser como oxígeno a la sangre, al cerebro, que nos juntemos para reencontrarnos con Juan Pablo Duarte. Y es mucho más emocionante cuando eso se hace desde el gobierno de la ciudad, con sus trabajadoras y trabajadores, con los hombres y mujeres que hacemos posible que el Distrito Nacional cada día sea y deba ser una mejor ciudad, una ciudad vivible para disfrutarla, no para sufrirla. Y tomando en consideración esta convocatoria del día de hoy, especialmente para rendir homenaje al primer municipalista de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, que inspirado en los famosos fueros de Cataluña, propuso en su proyecto de constitución, que todavía sigue pendiente de aprobación, que el poder municipal fuese declarado como el primer poder del Estado, porque el municipio es la instancia de la república que está más cerca de la gente. Oiga la visión de democracia que tenía nuestro patricio Juan Pablo Duarte. No es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo, no es el poder judicial. Lo que está más cerca de la gente es el municipio y su órgano, el ayuntamiento. Por eso es tan importante y de gran satisfacción que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional, nuestra querida Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, apoyen en todas las instancias, darle continuidad desde la nómina de la alcaldía, desde sus trabajadores y trabajadoras, a este proyecto de Cátedra Juan Pablo Duarte, principios duartianos en la gestión de la ciudad. Muchas gracias por estar, y de manera muy especial, muchas gracias a nuestro queridísimo Alfonso Torres, nuestro expositor de lujo que tenemos en el día de hoy, por rescatar este Duarte joven, que es un mentiz que nos ha dado la historiografía tradicional en nuestro país de presentarnos a Duarte siempre como un viejo. No tengo problema con los viejos porque ya yo entré en el rango de vieja. Pero el Duarte joven, no solo joven por su edad cronológica, sino su pensamiento. Tan joven que 213 años después de su nacimiento, estamos aquí para reencontrarnos con su pensamiento y contribuir a vincular el pensamiento duartiano con la calidad de la gestión de la ciudad. Gracias a todos por estar
Y gracias a Alfonso Torres por venir a refrescarnos y recordarnos que como Duarte, todos y todas seguimos siendo jóvenes. Muchas gracias. Alfonso Torres Ulloa, natural de la provincia de Dajabón, trabajador cultural desde la adolescencia. En el 1979 fundó el grupo Proyección Cultural en el Club Liberación Juvenil en la ciudad de Dajabón. Hizo estudio de agronomía, derecho y ciencias políticas. Ha publicado 6 ensayos sobre la idea de Juan Pablo Duarte y una sobre la legislación agraria. 3 ensayos también sobre la historia de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, 16 poemarios, también Mujeres Veterinarias, Mujeres de Dajabón y Mujeres de Lampa. En octubre publicó una denominada Elías Piña, Memoria Literaria. 4 tomos también sobre la historia de Dajabón, pueblo natal. Ha publicado también decenas de artículos en revistas especializadas y periódicos nacionales y periódicos también que se producen diariamente. En el año 2010 produce diariamente La Voz del Cambio por la televisión dominicana. Es el padrino también del Rincón Literario de Casa de Artes Dajabón, del grupo literario Poetas de la Cafetera, miembro de honor del Instituto Duartiano y vicepresidente de la filial del Instituto Duartiano en Costa Rica. La historia nos enseñó a admirar el héroe, pero hoy vamos a conocer en manos de nuestro querido conferencista, el señor Alfonso Torres Ulloa, aquel que con solo 25 años de edad y una voluntad de hierro transformó sus sueños en nuestra libertad. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al señor Alfonso Torres Ulloa. Saludos. A mí esto me produce miedo. Pero bueno, aquí no lo pusieron. Duarte joven, un desafío que me planteó Virtudes. Pero Duarte fue joven, es joven y sigue siendo joven. Lenin decía que con 25 años, la Trinitaria y todo esto, mucho antes. Duarte sale del país con 16 años, 5 meses y un día. Y al salir tuvo un encontronazo con el capitán del barco que lo conducía a Estados Unidos, luego a Europa, el señor. Y ahí acompañado de Pablo Pujol. Ustedes conocen la anécdota de ese encontronazo cuando el capitán del barco le dice: ¿y ustedes que no tienen nombre? Y como Duarte le responde: sí, tenemos nombre, somos dominicanos. Lo hace con mucha energía que ya yo no tengo, ¿verdad? Tenía 16 años y ya yo soy con las virtudes, un hombre que anda rodeando casi los 70. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar de Duarte. Ciertamente, ese Duarte joven es el desafío que tenemos. Aquí hay otra imagen de Duarte joven, en un trabajo que yo titulo Duarte, otra mirada. Es un trabajo de un coloquio, surge de un coloquio con los muchachos de Juventud Caribe en un encuentro en Baní. Al final de la jornada fue interesante. Uno de los compañeros organizadores, creo que Juan Martínez, me pidió que si podía reunir aquello y como material de trabajo. Lo sentí como un reto y entonces se produjo este libro para que sea un material de trabajo de la juventud. Ese pensamiento de Duarte es joven y lo será siempre, porque cuando se trabaja por amor a la patria, no hay manera de envejecer, porque la patria es siempre. Y hay una cosa importante: en la vida uno se siembra en la medida en que da amor,
en la medida en que se compromete con la patria, en que se compromete con su generación y con la generación que está más adelante y con la que está más atrás. Es decir, cuando uno trabaja para sembrarse en la página de la historia, haciendo el bien, trabajando por la patria, porque la patria es siempre. Pero aquellos que solo se ocupan de buscar bienes materiales, terminan allí donde terminan los bienes materiales. De Duarte hay que hablar siempre, y no fue un presidente formal de la República. Sin embargo, de Santana, de Bobadilla, de Lili, ¿qué se puede decir? ¿Cómo encontrarnos con ellos ante la historia? Entonces, eso es lo que uno debe siempre pensar, hacer la cosa correcta, hacer la cosa por el bien de las grandes mayorías, trabajar por el amor y por la justicia. La madre de 3 niños que solo se ocupa de andar de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, al final puede ser la imagen de los hijos frente a esa madre. Ahora, la madre dedicada, trabajando para formar a sus hijos, será una madre por siempre. Cuando yo hablo de la madre, pienso en la mía, una costurera, una modista, que se consagró por sus 5 hijos, los 5 lo hizo profesionales. Por eso procuro verla todos los días. Y tengo la suerte de tenerla con 89 años. Miren, Duarte, para entrar en estas cosas de las ideas serias de la patria, un hombre que honró con los hechos cada palabra, cada compromiso. No era el hombre que decía y que otro hiciera. Era el hombre que tomaba la delantera. Muchas veces aquí se quiere hablar de que Santana la gran espada. Quien quiera conocer a Duarte, por ejemplo, en este libro de más de 400 páginas, le puedo decir más o menos no, cuántas tiene, 560 páginas. El general Duarte, quien quiera conocer al Duarte militar, al que se formó para la batalla, para la lucha, debe ir a este libro. Son casi 600 páginas. El general Duarte. Sí. Duarte no fue solo un hombre de palabras, fue un gran estratega militar. Estudió las ciencias militares. Cuando regresó al país, con apenas 19 años, trajo el manual militar que usó Napoleón Bonaparte en Francia. Y lo trajo para prepararse y preparar a la juventud. No vino para tirar flores. Fue un gran poeta. Don Mariano Lebrón Sabiñón dice que los poemas de Duarte no trascienden el umbral de la historia, no lo miró como un gran poeta, para mí lo fue. Y fue, si se quiere, el primer poeta que desde la poesía, desde la cultura hace patria. Y usa el teatro para construir el movimiento político revolucionario, lo que yo llamo el primer partido político militar de liberación nacional, que se conoce en nuestra historia como la sociedad secreta de la Trinitaria. Era secreta, era una sociedad, pero traspasaba esos límites. Así que Duarte, con apenas 16 años, 5 meses y un día, está pensando en los asuntos de patria. Hoy es un niño, hoy es un jovencito. Para sus años, tener 15, 16 años, era asumir con responsabilidad, con carácter, los asuntos serios de la vida. Todavía cuando yo era muchacho, el que tenía 16 años, ya era un hombre hecho y derecho, y trabajaba en la agricultura y se casaba. Cuando yo tenía 13 años para 14, ya yo estaba asumiendo la militancia revolucionaria. Con 15 años yo era jefe del Partido Comunista Dominicano en Dajabón. Sí, había otro nivel de compromiso de la juventud. Hoy el hijo de uno puede tener 20 años y sigue siendo un muchacho y sigue estando en la casa. Tiene 30 y quiere seguir en la casa. Los tiempos han cambiado, me dirán, es verdad. Pero la vida sigue siendo la vida. Y la pelea por la justicia sigue siendo la pelea por la justicia. El trabajo por el amor sigue siendo el trabajo por el amor. Bueno, de estas cosas yo no pensaba hablar, pero son esas cosas que a uno se le ocurren en la marcha. A propósito de la imagen que estaba ahí y del rostro que conocemos de Juan Pablo Duarte, este que está acá, el Duarte adulto, que aquí puede representar un hombre de 45 o 48 años, el que está ahí debe representar el joven que tiene 22, 23 años, 25. Pero no es que nadie se inventó
ese rostro de Duarte, es que ese era su rostro. Y hay un documento que traje conmigo que lo escribió José María Serra, porque hay ideas en Duarte que él no la escribió, pero que están ahí y que uno la cita. Por ejemplo, cuando se recoge aquella expresión de Duarte: yo admiro al pueblo haitiano, porque toda vez que lo veo, que recorro la página de su historia, lo miro cómo lucha contra fuerzas superiores y cómo los vence por amor a la libertad. Eso Duarte no lo escribió, lo conversó con José María Serra. Y José María Serra lo transcribe. Y transcribe otras cosas. Y transcribe José María Serra el rostro juvenil que estaba ahí de Duarte, aquel que fue su compañero de infancia. A veces pensamos que las ideas de Duarte arrancan con la Trinitaria, con la formación de la Trinitaria y con ese juramento, que no era un simple juramento, era una plataforma político-militar, era una plataforma programática, solo que hay que leerla en su verdadero espíritu. Pero este encuentro de Duarte con José María Serra se produce 2 o 3 semanas antes de Duarte fundar la Trinitaria, es decir, antes del 16 de julio. Es un encuentro que se produce en la segunda quincena, fueron varios encuentros ya en términos políticos. Ustedes habrán oído hablar de aquel panfleto que se publicaba en la resistencia contra la ocupación haitiana. Ese panfleto denominado El Dominicano Español lo producía José María Serra. Lo escribía en su casa, a escondida. No tenía máquina, no tenía imprenta, y después lo copiaba de nuevo y hacía 8 o 10 ejemplares, amanecía en eso, y ya a las 4 o 5 de la mañana lo ponía por debajo de una puerta en diferentes casas, y aquello creó un revuelo en lo que era Santo Domingo. Saludos hoy. Y eso lo hacía José María Serra. Duarte estaba haciendo otra cosa, de manera paralela, aún siendo los dos de la misma generación. Un domingo, Duarte va a visitar a José María Serra a su casa y le dice cuando entra: y eso, tú aquí no sales hoy. José María Serra le pasa el papel que estaba escribiendo. Duarte le pregunta: ¿qué hace? Y José María Serra le pasa el papel. Y cuando él lo ve, que era el Dominicano Español: con que eres tú, ven, te ayudo. Entonces Duarte empieza también a replicar, a copiar de nuevo el ejemplar del Dominicano Español. Y entonces ya no eran 8, ya no eran 10, ya podían ser 15, 20 o 25 los ejemplares que salían, y lo ponían entonces a circular en la calle. Cuenta José María Serra que salía, en aquella época llovía todos los días, eran otros tiempos en términos de la foresta, de la naturaleza, y aún con la lluvia salía a repartir clandestinamente su panfleto, el Dominicano Español. Quizá de ahí vengan después, de los años 50, aquel movimiento de jóvenes también en Santiago, lo llamado panfletero de negro, en el que Negro Vera participó y todo eso. Pero en ese encuentro, en esos encuentros con José María Serra, en uno de ellos, Duarte le dice a José María Serra, ambos en ese momento, estamos en el 38, ya tienen 25 años, nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin útil, práctico y trascendental. Tengo un plan, y ahí entonces le cuenta el plan de la creación de la Trinitaria. Es decir, seguir produciendo el panfleto no es suficiente. Hay que procurar un plan, porque la política tiene que ser bajo planificación. Toda actividad humana, social, institucional, tiene que responder a un plan, y eso es lo que Duarte le dice a José María Serra. José María Serra transcribe, entre otras cosas, de esa conversación con Duarte,
Quisiera leerlo porque leyéndolo, los documentos hay que situarlo en su debido contexto. Por ejemplo, el ideario de Duarte que escribió Betilio Alfaro Durán, muy útil. Todos nosotros cuando niños lo tuvimos en las manos en la escuela y fuimos conociendo a Duarte a través de ese ideario. Pero ese ideario de Betilio Alfaro Durán no nos da el contexto, la fuente de cuando él escribe cada pensamiento. Porque hay ideas que la escribió Duarte. Por ejemplo, aparecen estas cosas que conversó con José María Serra, y aparecen ya lo de la Trinitaria, lo del proyecto de constitución, otras cartas que Duarte siguió escribiendo hasta la que escribe hasta el final de sus días. Sin embargo, cada pensamiento debe estar colocado en su debido contexto. Por ejemplo, cuando ustedes leen o escuchan, por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Hay que saber en qué contexto, en qué momento lo escribió eso. Bueno, pues eso Duarte lo dice en la carta que le envía a Manuel Rodríguez Orgío el 7 de marzo del año 1865, cuando aquel era ministro de Relaciones Exteriores. Sí, es una idea que no le escribe en el 38 ni en el 43 cuando está escribiendo otro documento, ni en el 44 cuando escribe el proyecto de constitución. Proyecto de constitución que todavía, en la constitución nuestra hay muchos de los principios que Duarte concibió en esa constitución que están ahí, pero que en su integralidad todavía está pendiente de aplicación. Por la concepción que tiene de la justicia, de la educación, de los poderes del Estado, empezando por el poder municipal, que debe ser el primer poder del Estado, porque es donde se ejerce más directamente con el ciudadano la democracia. La democracia no se ejerce desde el Congreso. Ahí tenemos un Congreso secuestrado. Ahí la soberanía popular o la soberanía nacional está secuestrada en 192 congresistas. Ellos deciden lo que ellos quieran, no consultan a nadie. Y el congresista, en la formalidad constitucional nuestra, ellos constituyen el primer poder del Estado, pero no se sienten ser el primer poder del Estado, porque el primer poder del Estado es el Ejecutivo, que es el que maneja los fondos. Muchas veces dicen que por la plata baila el mono. El Ejecutivo impone las cosas. O pasa con un maletín, o pasan los empresarios con un maletín. La soberanía se ejerce desde la ciudadanía, desde los ayuntamientos, desde el gobierno local. Es donde debe ejercerse. Fue la democracia que concibió Duarte, una democracia ciudadana, con mucho acierto. Virtudes lo decía. Bueno, pues en ese momento ya fue el tercer encuentro de Duarte con José María Serra. Ahí es cuando José María Serra, y esto lo traigo a colación a propósito de la imagen, ya está la foto última de Duarte en el año 1876. Dice José María Serra: un día llegó y su semblante me revelaba algo más que la ordinaria alegría con que saludan diariamente dos amigos. Su mirada y su sonrisa eran tales que al mismo tiempo que excitaron mi curiosidad, no me dieron lugar a formular la pregunta. Y ahí entonces revela el rostro de Duarte, el semblante de Duarte, y lo que describe es ese Duarte que se presentó ahí. No es que a nadie se le ocurrió pintar a un Duarte hermoso, no, es que Duarte era así. El papá de Duarte era español, y si ven la foto de Manuel Ariel, también era medio mulata, pero también una mulata clara, como me diría Poncerrate, que un día en televisión me llamó que yo era un negro claro. Todavía mamá lo está esperando para que él aclare eso, de que yo soy un negro claro. Pero bueno, son de las cosas. Virtudes, yo te voy a dejar a ti este documento de José María Serra, porque es un documento donde empiezan a recogerse las ideas formales de Juan Pablo Duarte, que hay cuando él le dice a José María Serra: yo admiro al pueblo haitiano, porque toda vez que recorro la página de su historia, lo encuentro cómo se enfrenta a poderes superiores y cómo los vence por su amor a la libertad, por su amor a la independencia. Pero ahí mismo César, Duarte le dice a José María Serra: pero
Si la Francia tiene su corona, España tiene la suya y hasta Haití tiene su república, ¿por qué nosotros no? Le dice Duarte a José María Serra. Y no tenemos por qué contentarnos con estarle besando las manos a nuestros dominadores. Esas ideas de Duarte son ideas fundamentales. Quien las da a conocer es José María Serra. Es José María Serra. Entonces, eso hay que tenerlo a mano para saber cómo hablamos de Duarte, no solo de Duarte, de cualquier pensador, porque las ideas hay que analizarlas en su contexto. En una ocasión en televisión, este muchacho, el hijo de Bacho, el mayor, Juan Miguel Román, Juan Miguel Pérez, me dijo que Duarte era un pensador decimonónico. Yo le di mi respuesta. Le dije, esa es la opinión que usted tiene. Sin embargo, hace ya unos años de esto, creo que ha ido viendo las cosas con más objetividad y lo sigo con frecuencia todo lo que él publica. Es un gran hombre de la patria. Juan Miguel debe tener, ¿cuánto? 45 años. Tipo joven, todavía le quedan 40 años más de servicio a la patria. Un gran ciudadano. Pero tuvimos esa diferencia. Porque me dijo que Duarte era un pensador decimonónico. Él lo miró hacia allá. Pero es que las ideas no son jóvenes, no son viejas. La fortaleza de las ideas, la permanencia de las ideas, son las que van a determinar la edad, si son o no son. Entonces vamos a dejar abandonado a Carlos Marx, que escribió hace 200 años, porque fue en 1848 que publicó el Manifiesto Comunista. ¿No? Que en Estados Unidos hoy sea donde más se lee el Capital, sí, por la fortaleza de las ideas de Carlos Marx. Hoy los capitalistas están estudiando a Carlos Marx. Los capitalistas hoy estudian más a Carlos Marx que a los comunistas. Así es. La fuerza de las ideas de Carlos Marx. Del siglo XIX. Pero son de las cosas en este mundo de Dios. En otro momento yo tenía una conversación, una conferencia con la multitud, donde estaba Emilio Galván, Henao y esos muchachos. Y entonces hubo uno, Domingo Abreu Collado, que me dijo que Duarte debió conocer el Manifiesto Comunista. Y que cuando Duarte llegó debió aquí introducir el Manifiesto Comunista. Digo, Domingo, Duarte regresa al país en 1832 y el manifiesto se publica en 1848, 16 años después. ¿Cómo tú querías que Duarte lo trajera? A veces nos perdemos en los contextos, entonces eso es importante. Reculó mi hermano Domingo Abreu Collado, pero son de las cosas que pasan. Duarte se recoge formalmente a partir de ahí, de lo que establece José María Serra, pero ya antes Duarte tenía sus ideas, porque yo digo, se va a los 16 años, pero no ha cumplido 20 años cuando él retorna al país, y entonces abre la escuela en la Tarazana, en el almacén de su padre, para dar clases. La visión de Duarte, con esa escuela que él abre, primero es preparar a los que fueron sus compañeros jóvenes, ¿no? Y seguían siendo sus compañeros jóvenes, ganarse la confianza de ellos, prepararlo. Claro, daba alguna materia que no eran para el propósito. Duarte le impartió inglés, contabilidad, porque Duarte tenía conocimiento de muchas áreas. Duarte estudió Derecho aquí antes de irse. Estudió Derecho con Juan Vicente Moscoso, que era el rector de lo que era la universidad en ese momento, que la clausuraron, pero ese era el nivel que tenía Juan Vicente Moscoso. Habían dos grandes juristas, Juan Vicente Moscoso y Manuel Joaquín del Monte. Manuel Joaquín del Monte estaba al servicio de la ocupación, fue juez de la Suprema Corte en Haití, era un funcionario del gobierno de ocupación, pero Juan Vicente Moscoso prefirió irse y no someterse. Debió luchar aquí, pero bueno, se fue. Él fue profesor de Duarte privado, y por eso incluso cuando Duarte va al exilio en el año 1843 a Venezuela, allí dos juristas dominicanos, Humérez y Montolío,
que eran profesores de la Universidad de Caracas, le proponen a Duarte tomar exámenes para sacar el título de Derecho y ser profesor en la universidad. Pero eso implicaba que Duarte dejaba de ser dominicano, perdía la nacionalidad y dijo que no. Prefería hacer otra cosa y no dejar de ser dominicano. La interesa de Duarte. Pero cuando le ofrecen tomar los exámenes para darte el título, para que pueda ser profesor, es porque él tiene ya una formación como jurista. Hay un libro mío, Duarte Jurista, que ahí yo explico toda esa visión y ese talento, esa formación de Duarte como jurista. Ese libro también se produce a una solicitud de Miriam Germán y Ramón Manuel Carbucia, Jaime Carbucia, dos jueces de la Suprema, que me pidieron una conferencia sobre Duarte Jurista en la Suprema. Y de ahí sale ese libro, que es un trabajo interesante. En ese momento Duarte tiene 19 años y funda la escuela. Primer maestro de la nación. Pero después salió a medir tierra, topógrafo. Los topógrafos dicen que es el primer topógrafo del país. Pero llevaba la contabilidad en el almacén de su padre, siendo un jovencito. Contador. Los contadores dicen que Duarte es el primer contador del país. Sí, Duarte en nuestra historia tiene mucha primacía. Y vuelvo atrás, lo de ser bueno, lo de prepararse, lo de servir a la colectividad. ¿Por qué no hablamos de Santana, de Bobadilla? Ah, traidores. O el otro, un tirano. Entonces Duarte es la encarnación de la bondad. La encarnación de la bondad. Luego de esto, entonces Duarte le dice a José María Sierra: tengo un plan, porque nada hacemos con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin útil, práctico y propositivo. Era fundar la Trinitaria y da el paso y convoca a José María Serra. Y la visión estratégica de Duarte. ¿Dónde funda la Trinitaria? En la casa de Chepita Pérez, frente a la iglesia. ¿A qué hora? 11 de la mañana, cuando todo el gobierno de ocupación militar haitiano iba a estar en la iglesia. Día del Carmen, 16 de julio. Ellos no iban a pensar que frente a la iglesia donde ellos estaban iban a estar conspirando. Y Duarte funda la Sociedad Central Trinitaria. Si leen el juramento, es una plataforma programática. Duarte lo concibe todo y se concibe como líder y como general en jefe de los ejércitos de liberación. Es decir, la visión militar que tiene. Por eso trajo el manual militar. Y ya en el 43, cuando hay que pactar con los reformistas haitianos, la visión de Duarte como estratega, manda a Juan de Nepomuceno Ravelo a pactar con los liberales haitianos, no lo logra, entonces manda a Mella, porque había que debilitar el poderío de los haitianos, fortaleciendo la oposición a Boyer. La visión del estratega, la autoridad del líder. Por eso él manda a Ravelo, fracasa, manda a Mella, que Mella era quizá el militar fundamental de aquel grupo de jóvenes. En ese momento él tiene 25 años cuando funda la Trinitaria. Pero ahí define esto, en el juramento. Y dice que la proclamación de la República no es simplemente la separación del gobierno haitiano, es la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación o protectorado extranjero. Ahí está encarnando la visión antiimperialista o anticolonial de aquel momento. Pero es eso. Entonces, no está hablando solo del gobierno haitiano, la separación del gobierno haitiano y a la instauración de una república, porque los adversarios del pensamiento liberal de Duarte lo quieren reducir a que Duarte era anti-haitiano. No, había que luchar contra Haití porque era quien los juzgaba. Entonces, la separación definitiva del gobierno haitiano y la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación extranjera. Eso en el 38, pero en el 43, cuando elabora el proyecto de constitución, a ese pensamiento le agrega algo más y dice: siendo la ley suprema de la nación, no la constitución que está escrita en un papel, siendo la ley suprema de la nación
su existencia política como nación libre, soberana, independiente de toda potencia, dominación, protectorado, y ahí agrega otro, e influencia extranjera. Es decir, más radical en su concepción antiimperialista que todos los revolucionarios y comunistas que hemos venido en los últimos 60 años en la República Dominicana. Porque nosotros aceptamos la influencia de los chinos, de los albaneses, de los rusos, de los cubanos, y mirábamos a Fidel y al Che. La visión de Duarte era hasta de la influencia extranjera. Y hoy los presidentes que tenemos, aunque tienen a Duarte atrás, hacen lo que le digan desde Estados Unidos y permiten que aterricen aviones para golpear a otras naciones y firman todos los acuerdos que el gobierno ha firmado y entregan el puerto de Manzanillo y el puerto que sea y firmamos todo lo que sea, y el aeropuerto de las Américas y el de San Isidro. Duarte tenía una visión más allá. Aquel muchacho que empieza a ver la cosa de la patria con 16 años, 5 meses y un día, cuando le toca salir del país. Duarte joven. Y usted me quiso provocar y puso el título, porque había otro título, pero me puso ese. Duarte seguirá siendo joven siempre. Seguirá siendo joven siempre. Ahí en ese juramento, yo insisto mucho, porque es un documento fundamental. A nosotros en la escuela nos enseñaron a memorizarlo, pero los profesores no analizaban con nosotros ese texto. Y dudo que hoy lo estén analizando. Está la concepción teológica de Duarte. En nombre de la Santísima, Brutísima e Indivisible Trinidad de Dios, un hombre de fe, un hombre comprometido. Por eso en el proyecto de Constitución él dice, establece que la religión del Estado Dominicano habrá de ser siempre la católica, apostólica, romana, sin desmedro sin afectar a los demás creencias. Es decir, Duarte, a esa temprana edad, siglo XIX, 1843, está reconociendo el derecho que tiene el ciudadano a tener el credo religioso que quiera. Él es católico, apostólico y romano, y reivindica para el Estado que están haciendo la Iglesia Católica o la Iglesia oficial, pero nunca en desmedro de los demás credos. Es decir, la visión de democracia que tiene, de respeto a las demás ideas, y le da ese rango constitucional. Pero cuando usted va a ese proyecto de Constitución de Duarte, lo que él establece sobre la justicia, jueces profesionales, no jueces partidarios, que sean permanentes, no dice vitalicio, que sean permanentes, pero profesionales, no al servicio del partido. Y por eso cuando Duarte va a reunirse con Manuel Joaquín del Monte, que era muy conservador, el gran abogado de la nación, que fue juez con el gobierno haitiano, juez de la Suprema, Duarte le propone el proyecto de independencia y él le dice que eso no tiene realidad, porque lo ve como un muchacho. Aquel era el gran jurista. Duarte tiene 20 y tantos años cuando la aborda, y Manuel Joaquín del Monte tenía cerca de 55 años en ese momento. Entonces Duarte le respondió ante la negativa y ante la ofensa por tratarlo como un muchacho y no creer en las ideas que estaba planteando. Duarte le dice que toda idea de partido, de particular, de partido, no partido como lo conocemos hoy, que tienda a menoscabar en lo más mínimo la unidad y los intereses de la nación, del pueblo, constituye un crimen de lesa patria. ¿Sí? Porque es el jurista que está hablando. Y cuando Duarte estudia en Barcelona, que va a estudiar teología, también sigue los estudios de ciencia jurídica en España. No termina ya los estudios porque había urgencia con los intereses de la patria. La patria lo reclamaba.
y por eso no se ordena como sacerdote. Y deja sin concluir los estudios teológicos y retorna al país. E incluso cuando le toca el segundo exilio de 20 años, que se va a la selva del Orinoco, el padre Sangenio le propone tomar estado, es decir, investirse como sacerdote, porque estaba formado para eso, y le dice que los compromisos pendientes con la patria le impiden tomar estado, le impiden asumir la carrera de sacerdote, porque toda su vida fue pensando en la patria. Cuando va a retornar en el año 43, noviembre del 43, Francisco del Rosario Sánchez le manda una carta fuerte, interesante, y procura que Vicente Celestino firme también la carta. Y Vicente la firma, porque Sánchez quedó como si fuera el continuador, el organizador de los trinitarios a ausencia de Duarte. Por una razón muy particular, Sánchez le pide a Vicente Celestino Duarte que firme la carta, porque en esa carta hay una intriga, en una línea de Sánchez. Yo digo las cosas como son, porque eso es escrito. Sánchez dice ahí: Mella di que va para allá, cuídate de él, porque es ambicioso. Es por esa línea, por esa idea, que Sánchez le pide a Vicente Celestino, el hermano, que firme la carta, pero el texto de Sánchez. Y Vicente no leyó, confió en el trinitario que está dándole continuidad al trabajo organizativo de Duarte acá, y la firma. Pero ahí hay un elemento. ¿Qué dice en esa carta? Es la carta en que le piden a Duarte, le informan que todo va marchando, que el partido duartista va logrando los objetivos, pero que hacen falta armas. Entonces le piden una cantidad de armas, de municiones, de pólvora, de todo, machete, lanza, todo lo que era el instrumento para la guerra. A Duarte le hicieron ofrecimiento en Venezuela de darle la ayuda militar. Nunca llegó. Duró 2 meses esperando y no le llegó. El 9 de febrero del 44, Duarte le manda una carta a su madre, en la que le pide, en la que le dice que el único medio o modo que encuentra o que hay para reunirse con la familia, porque tiene un gran sentido de la familia, era independizar la patria. Sin la patria independiente no podía reunirse de nuevo con la familia. Pero para ello, para la independencia, hacen falta recursos supremos, dice Duarte en la carta. Por lo que le pido que ustedes, de mancomun conmigo y con mi hermano Vicente Celestino Duarte, dispongamos de lo que hemos heredado de nuestro Santo Padre para la santa causa, es decir, para la independencia, para comprar las armas. Y que una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio de la familia, y no tendremos nada de que arrepentirnos de haber sido hijos dignos, hijos de la patria, hijos dignos de la patria. Están mandando mucho mensaje. El desinterés material, el desinterés por lo material, dispuesto a entregar los bienes de la familia. No voy a caudillar la república, voy a trabajar y voy a restituir el patrimonio de la nación, de la familia. Es lo que está, lo que hay que saber leer en el texto. Él no está diciendo que cuando se independice la patria, él va a ser general, va a ser presidente. No, no. Me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio. Es la visión de un apóstol. En todo ese discurrir de la vida de Duarte, es la visión del apóstol. Por eso vive y vivirá por siempre. Y entonces, es una carta tremenda, porque hay múltiples lecturas de ella, hay múltiples enseñanzas. Yo no sé cómo ando Glenny del tiempo, yo me olvidé de papel, yo escribí algunas cosas, pero yo me entusiasmo hablando de Duarte.
Si quieren, abrimos una conversación, preguntas, conversamos, aunque la gente está muy atenta, Glenn, no. Mire, hay un elemento de la visión de Duarte, y esto yo no he conversado mucho. Cuando Duarte sale del país con esos 16 años, 5 meses y un día, que llega a Estados Unidos, lo primero que hace es comprar un atlas de geografía, libro del cual nunca se desprendió. La estudió a profundidad, era sumamente inteligente. Duarte era un médico, era un muchacho prodigio. Con el atlas estudia la ubicación geográfica nuestra y comprende la importancia geoestratégica de la ubicación de nuestro territorio, porque estudió geografía, para eso era el atlas. Por eso hay un texto que sí quiero compartirlo, hermano ustedes, que Duarte, en un momento, Duarte dice lo siguiente, y esto ya lo escribe en el 64, 7 de marzo. Dada la situación política que hay con España, Estados Unidos presionando y la gente que quería anexar a la República, Duarte dice: visto el sesgo que por una parte toma la política franco-española, Francia y España, y por otra la angloamericana, Inglaterra y Estados Unidos, y la importancia que en sí posee nuestra isla para el desarrollo de los planes ulteriores de todas las 4 potencias, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, no deberemos extrañar que un día se vean en ella, aquí en nuestra isla, fuerzas de cada una de ellas peleando por lo que no es suyo. Sí. Duarte, cuando compra esa atlas de geografía, la estudia y comprende la posición geográfica, es la visión geoestratégica. Hoy se habla mucho de geopolítica, pero ya Duarte tenía la visión de estos temas. Y ahí viene un elemento. Entonces podrá haber necios que por imprevisión o cobardía, ambición o perversidad, correrán a ocultar su ignominia a la sombra de esta o aquella extraña bandera. Y como llegado el caso, no habrá un solo dominicano que pueda decir yo soy neutral. Es decir, o está con Dios o está con el diablo. Sino que tendrá a cada uno que pronunciarse contra o por la patria. Es bien que yo os diga desde ahora que por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y que siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. La verticalidad de un pensamiento, pero la verticalidad de una práctica. Para él llegar en el 64 al territorio dominicano, con toda la pobreza y la miseria que estaba pasando él y sus hermanas y su hermano Manuel en Venezuela, Duarte vende por 1,000 pesos fuertes la casita que tenía en Caracas, y con esos 1,000 pesos alquila una boleta para llegar y compra armas y llega por Montecristi. Ese es nuestro padre de la patria, un hombre de una absoluta consagración. Nosotros podemos y debemos vivir orgullosos de nuestro Duarte. En América Latina podrán buscar a todos los héroes y próceres y ninguno le lleva nada a esa vida de Juan Pablo Duarte, a una vida de pureza y de entrega. Martí, un grande, léanse La Niña de Guatemala. Bolívar, un grande, léanse la vida de Bolívar. La pureza de Duarte como apóstol no tiene comparación en América Latina. Duarte, grande entre los grandes. Gracias por invitarme, gracias por oírme.
alguna inquietud la podemos conversar porque quiero dejar los rostros contentos como están mirándome y sonriendo y no que se vayan a cansar ahí. Muchas gracias, Virtudes, muchas gracias, Glenn.